y por lo tanto hay que tener mucho cuidado cuando se habla de estas cosas. Yo, hombre, yo sigo las reflexiones que hace un gran filósofo francés católico, que murió hace unos pocos años, que se llamaba Tremontin. Pues tiene un libro sobre este tema, justamente este tema, estudiando la Biblia y la mentalidad oriental, porque es muy importante, la Biblia no la entendemos, ¿por qué? Porque está escrita con mentalidad oriental y nosotros tenemos mentalidad occidental, y entonces al final armamos un cacao de no, vamos, quiero decir que es incomprensible, muchas veces lo que dice la Biblia por esta razón. Y, sin embargo, cuando se estudia bien la Biblia, se encuentra, dice Tremontin, esta cosa tan importante, que es lo mismo que he dicho yo antes del cuerpo psíquico, y él le llama que en la Biblia existe un materialismo poético. Hombre, qué idea más interesante, un materialismo poético, O sea que no es una cosa separada totalmente de la materia, pero es una materia elevada, una materia elevada, una materia que nos eleva, que es poética. Yo creo que de todas las actitudes, que han sido muchas adoptadas por la humanidad en lo tocante al alma a lo largo de la historia, todas esas actitudes se pueden resumir en tres grandes posturas. Una, la de los materialistas acérrimos que niegan la existencia del alma y del espíritu. Otra, la de aquellos que dicen que el alma o el espíritu está indisolublemente vinculado al ser humano y que todo ser humano tiene alma. Y una tercera, que sería la de Gurdjieff, que dice no. Cuando nacemos nos dan la posibilidad de construirnos, de fabricarnos un alma a lo largo de la vida. Quien utiliza la vida, y poco importa que sea una vida como se cree en Occidente o muchas como se cree en Oriente, quien utiliza el paso por el mundo denso para construirse un alma se salva, es eterno, es inmortal. Y en cambio quien no lo aprovecha se extingue, no se ha fabricado un alma. ¿Tú qué opinas de esto? Hombre, pues en alguna manera hay que tomar en serio esto que dice Gurdjieff, Creo yo que hay que tomar en serio. Y estaría muy en consonancia con lo que he dicho yo antes del cuerpo psíquico, que el paso a la otra vida es convertirse en el cuerpo espiritual. Ahora, lo que yo también quiero decir es que a mí me parece que todos, en el fondo, pues vamos construyendo mejor o peor. Vamos construyendo esa alma que hablaba Gurdjieff y estás comentando tú, tan importante, ¿no? Y yo creo que todos lo estamos haciendo. Y por eso al final yo soy partidario, como los teólogos griegos, como Orígenes, etcétera, etcétera, de la apocatastasis. O sea que al final todo se salvará. Bueno, pues yo creo que al final todo se salvará. Cuando hablábamos de ese principio del haz lo que haces, nos estábamos refiriendo en definitiva al arte de la concentración. Tú dices que el arte de la concentración tiene que correr paralelo a otro arte, que es el arte de la relajación. Y para ello, bueno, tienes trucos derivados en gran parte del yoga y de la meditación y del zen. Y dices que lo que hay que relajar fundamentalmente es la frente, las mandíbulas y el abdomen. Sí. Háblanos un poco de eso. Le va a interesar a la gente. Bueno, pues mira, sí, es que yo, mira, hice un trabajo cuando estudiaba yo estas cosas de la relajación. Hice un trabajo muy curioso que no me han tomado muy en cuenta los jesuitas. Era en un libro, precioso libro, de 50 conocedores de San Ignacio de Loyola, un libro homenaje a San Ignacio de Loyola. Y era estudiando las diferentes facetas y yo diría, bueno, ideas vividas por San Ignacio de Loyola. Y a mí, yo les dije, bueno, yo voy a escribir un trabajo de una cosa que tengo muy pensada, y es que San Ignacio de Loyola realmente se inspiró en muchas de las cosas que decía, hasta en los ejercicios espirituales, en el pensamiento oriental y en la meditación oriental. Y sin embargo, vosotros los jesuitas habéis dejado eso aparte totalmente y os habéis quedado con la parte más occidental de San Ignacio de Loyola. Y entonces ahí, hablando de esto, estudiaba yo lo siguiente. San Ignacio de Loyola, para los jesuitas, tiene una cosa que le llama las reglas de modestia, que es como unas reglas que tiene que seguir un jesuita. Pero los jesuitas no la entendieron, porque ¿qué es lo que quería San Ignacio de los jesuitas? Que fuesen activos, muy activos. Y para ser muy activos tienes que estar relajado, porque si no te vuelves en un tenso, un activista que al final no haces nada, o lo haces todo mal. Y para eso daba una serie de consejos que llamaba reglas de modestia. Pero leyendo esos consejos, resulta que son consejos de relajación. Y los jesuitas no lo entendieron. Y una de las cosas que decía es lo de la frente, lo de respirar abdominalmente. Toda esta serie de cosas las decía él allí.
Y todos se creían que es que había que estar tenso para hacer esto, lo otro, lo demás allá, y era todo lo contrario. No, tú dices que el cansancio no viene del trabajo, como mucha gente cree, sino de la emoción y la tensión que a veces acompañan al trabajo, ¿no? Estoy totalmente convencido porque yo he estudiado mucha matemática, por ejemplo, ¿no? Y ahí le he dado yo muchas vueltas a este tema. Le he dado muchas vueltas de que muchas veces la gente cuando está trabajando en una cosa abstracta, pues si le sale bien, si va adelantando, está tranquilo. Y por lo tanto sigue adelantando y no pasa nada. Pero en el momento que se pone nervioso, de que no acierta, o de que no lo encuentra la solución, o lo que sea, empieza uno a ponerse tenso, si se da uno cuenta, y empieza a cansarse. Por eso yo diría que el cansancio siempre está en relación con la tensión. En el momento que uno aprende a distenderse, pues tiene menos cansancio. Y eso es lo que a mí me enseñó justamente el estudiar las matemáticas, que yo me daba cuenta de que cuando resolvía una cuestión, un problema o lo que sea, pues nada, estaba tan tranquilo, después de a lo mejor horas que había dedicado yo a este tema. Pero cuando no llegaba a la solución, estaba ya azacanado, fastidiado, yo diría en mala situación, ¿eh? Y era por esta reacción emotiva, no tanto por el trabajo como por la reacción emotiva. Y después leí yo un trabajo, que lo tengo, traducido en América Latina, de una periodista que estudió mucho esta cuestión con gente especializada en el tema, ¿no? Y habla claramente de esto. El trabajo no cansa, ¿eh? Lo que cansa es justamente cuando uno está emocionado, malamente emocionado, con querer resolver lo que no ha podido resolver. A cuento del cansancio, me ha sorprendido lo que dices en el libro acerca del sueño. Sabido es que los ancianos duermen peor de lo que duermen las personas jóvenes, no digamos los niños, padecen más insomnio, pero tú dices ahí, y esto es lo que me ha sorprendido, que si uno está relajado, sosegado, tranquilito en la cama, aunque no esté dormido, eso equivale a un 85% de la recuperación del organismo que aporta el sueño normal. Voy a decir que esto, hay dos razones para decir esto, ¿eh? Una ha sido mi propia experiencia. Yo a veces he tenido, pues no sé, preocupaciones o lo que sea, que me han desvelado. Y entonces, como yo había aprendido lo de la relajación, pues intentaba estar relajado y a lo mejor me pasaba bastante tiempo relajado, bueno, y no pasaba nada, ¿eh? Luego a la mañana siguiente me despertaba, porque al final me dormía, habiendo pasado mucho rato, en esta situación, y no me sentía yo cansado. Y entonces, leyendo uno de los muchos libros que he leído yo de psiquiatras, gerontólogos, etcétera, etcétera, sobre el tema de los que tienen ya mucha edad, pues lo decía esto. Y decía que esta idea que yo sustentaba se basaba en estudios científicos que se habían hecho, y él citaba los estudios científicos, de que aproximadamente en esta situación de insomnio tranquilo y sereno, pues uno descansa. No del todo, pero en un 80% por lo menos. Hay una serie de trucos psicológicos, tú mencionas algunos en el libro, para compensar los fallos físicos. Por ejemplo, ¿cuáles? Bueno, yo ahí hablo de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, uno de los que hablo ahí, que es muy interesante, porque viene del mundo griego nada menos, que es sobre esta dificultad de memoria que a veces tenemos los mayores, o creemos que tenemos los mayores, Y entonces hay referida sobre todo a la memoria reciente, ¿no? Más que a la memoria. Sí. Pero hay que utilizar, pues, procedimientos como inventaron los griegos, ¿no? Que son procedimientos sencillos, justamente para tener memoria de cosas que se nos pueden olvidar, Y bueno, yo ahí cuento cómo eran esos procedimientos, ¿no? Que, voy a decir aquí muy brevemente y habría que leerlo despacio, cuidado, Por ejemplo, esto se puede hacer como juego, Dice, bueno, vamos a ver, me vas a decir a mí 20 palabras. Y estas 20 palabras me las vas a repetir, que son 20 objetos o 20 personajes o lo que sea, ¿no? 20. Y yo te los voy a repetir exactamente lo mismo que tú me lo dices, incluso de atrás para adelante. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Pues imaginarte, cuando te dicen la primera palabra, imaginarte esa cosa metida en una habitación de tu casa, o en un lugar de tu casa que es muy conocido de ti. Y así sucesivamente. Y entonces, cuando al final has pasado
con la imaginación, metiendo estos objetos en sitios bien conocidos tuyos, no tienes nada más que volver a recordar estos sitios muy conocidos tuyos y salen a reducir justamente el recuerdo de los objetos. Y entonces una cosa que parece tan difícil, reproducir 20 cosas al mismo sentido que tú las has dicho, o al revés, lo puedes hacer fácilmente por este sistema, que fue inventada por un famoso griego que explicó justamente estos procedimientos mnemotécnicos que yo, bueno, los he utilizado algunas veces y no cabe duda que te ayudan un poquito, ¿eh? Te ayudan un poquito. Tú te haces eco en el libro, Enrique, de los trabajos que dedicó el profesor Mechnikov a la longevidad que alcanzan los habitantes de los Urales y que parece ser que está basada fundamentalmente en el consumo de determinados productos lácteos como el yogur y el kéfir. Sí. En cualquier caso, la alimentación es importantísima en el arte de envejecer, yo la considero muy importante. ¿Cómo practicas tú ese arte de la dietética? Bueno, mira, yo hago una alimentación cuasi vegetariana. No del todo, ¿eh? Porque yo aprendí en unas conferencias que oía yo a Grande Cobian que convenía siempre el adquirir la vitamina B12. Y la vitamina B12 se obtiene fundamentalmente por el pescado y la carne. Pescado blanco, para ser más coherente con esta postura, y carne, yo diría también blanca. Y yo, aquello pues me pareció bien, porque yo había llevado durante una temporada siendo totalmente vegetariano. ¿Pero vegetariano puro o lacto-ovo vegetariano? Lacto-ovo vegetariano, o casi mejor lacto-vegetariano. Ovo no, lacto-vegetariano. Y entonces yo dije, bueno, pues entonces yo a esto le voy a añadir un poco, a mediodía nada más, un poco de o pescado blanco o carne blanca. Y todos los días hago esto, pero todo lo demás del día es puramente vegetariano. Son zumos de frutas, son verduras, son frutas, ¿verdad? No es para nada, ¿verdad?, lo que suele hacer la gente que toma y venga cosas fuertes o cosas pesadas, o mañana, tarde y noche, ¿verdad? Bueno, esto no tiene sentido. La ciencia más reciente ha llegado a la conclusión, aceptada por casi todos, de que lo que verdaderamente prolonga la vida en el sentido físico es comer mucho menos de lo que comemos, incluso la tercera parte. ¿Hay que comer poquito? Pues yo creo que hay que comer menos de lo que generalmente a esas edades a veces se devora. Yo he estado en muchas residencias de ancianos y la gran preocupación que tienen los que dirigen estas residencias es que quieren a todo trance cenar unas cenas suculentas, ¿verdad? Y claro, así resulta que esa gente pues no está bien físicamente ni mentalmente. Y lo que hace falta es, como tú dices muy bien, comer menos cantidad de la que se comía normalmente cuando se era más joven. Yo lo hago también. Y algunas veces mi suegra, que tiene la friolera de 98 años, o sea, 9 años más que yo, pues me dice, pero oye, ¿tú no tomas esto para cenar y tal? No, yo no tengo nada más que una verdura y un zumo de fruta y unas frutas, y nada más. Enrique,